Yo nací en un hogar evangélico. Entiendo que mi mamá aceptó a Jesucristo quizá en el año 1920. Y como cosa curiosa, mi papá, que es de San Cristóbal, Totonicapán, él frecuentaba mucho a Totonicapán. Entonces conoció a mi mamá, pero a mi mamá nadie podía hablarle y abordarla porque el papá era muy rígido, era militar y un trato tremendo, y ningún joven se atrevía a hablar a la hija. Entonces mi papá le habló a mi abuela, a la mamá, que le dijera a su hija que él estaba deseoso de casarse con ella, pero que no, como no podía hablar con ella, y favor de llevarle el mensaje. Y la abuelita, mi abuela, le llevó el mensaje a mi mamá y le dice que es evangélico. Le dice mi abuelita, si es evangélico, dígale que sí. Eso fue el anzuelo para, si es evangélico, dígale que sí. Porque ella no podía ejercer su vida espiritual, su vida cristiana en un hogar idólatra como de donde ella pertenecía. Entonces, al fin, costó que se casaran, pero se casaron, y gracias al Señor que el Señor les dio 8 hijos. Y todos los hijos somos cristianos, evangélicos, y servimos al Señor de alguna manera. Mi mamá recibió el bautismo con el Espíritu Santo el día 14. El día 13 lo recibió don José María Enríquez. El día 14 los recibió ella, pero lo recibió en la cocina de nuestra casa. Ahí se pusieron a orar con una tía y escucharon del bautismo, y entonces empezaron a orar como a las 8 de la mañana, y como a las 2 de la tarde el fuego de Dios descendió sobre ellas y fueron bautizadas las dos. Claro, yo no me di cuenta de todo lo que estaba pasando. Yo solo veía, no entendía lo que ocurría, pero mi mamá estuvo hablando en lenguas extrañas 3 días. Y al fin fue al mercado, y en el mercado hablando lenguas, y nadie le entendía, y dice, esa mujer está loca. Y regresó sin nada, no pudo comprar. Entonces fue una experiencia profunda. Y ella me contó que antes que yo naciera, ella me dedicó al ministerio de la palabra del Señor. Y cuando ya crecí, ella me puso en mi mente, tú estás consagrado para trabajar en la obra del Señor. Y sin duda todo eso me fue formando, y de tal manera que ya cuando fui grande, pues ya tenía yo en mente y tenía una inclinación tremenda por las cosas del Señor. Vi cuando mi papá también recibió el bautismo con el Espíritu Santo, y fue una cosa novedosa para mí, y yo pensé que había pasado, porque mi mamá no saltó cuando solo se quedó hablando en lenguas, pero mi papá pegó un grito tremendo,
cuando el poder del Señor le tocó y saltó, y yo me quedé como un niño. Estaba sentado en una banca y aquí fuera de la ciudad, y mi papá recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces yo soy hijo de 2 personas bautizadas con el Espíritu Santo. Y tal vez lo que más me da satisfacción, que mi mamá recibió el día siguiente, el día 14 de abril, recibió mi mamá el bautismo con el Espíritu Santo, y el Señor la utilizó y le dio más hijos, y todos caminando en la obra del Señor. Marcos como pastor, Inocenta como una esposa de un pastor, y así todos estamos involucrados en la obra del Señor. Gracias al Señor por ello. Amén. Nosotros, mis padres, asistían a la iglesia, la misión metodista primitiva. Ahí era la única iglesia que estaba en Totonicapán, y ahí asistían. Y ahí se derramó el Espíritu Santo sobre aquella congregación. Entonces, ahí siguieron asistiendo, pues no había otro. Hasta que el misionero Auton los excomulgó a los que habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Los excomulgó y dijo que salieran, que abandonaran el local, y se salieron. Y entonces ellos formaron otro grupito allá en la periferia de la ciudad, y ahí yo vi, casi no hay palabras para decir el fervor, el ánimo, entusiasmo, y cómo era la gente entregada a la oración. Y en la oración el Espíritu Santo se manifestaba de una manera tan común, tan corriente. Era cosa de cada culto, no era de vez en cuando. Entonces, cuando mi mamá recibió el bautismo, mi papá recibió el bautismo, entonces eran entre los expulsados de la iglesia a misión metodista, pero ellos siguieron yendo, asistiendo a la iglesia, y el misionero decía: ustedes ya solo poquitos días van a estar aquí, ustedes se van a ir porque no comparten con la doctrina nuestra. Y sí, decía mi mamá, así es. Ella aceptaba que sí iba a separarse de la... Y entonces cuando vino el misionero Furman, ya como nombrado de la Iglesia de Dios, porque él no era de la Iglesia de Dios, ya cuando él vino como nombrado de la Iglesia de Dios y alquiló esa casa que está en la esquina opuesta al templo, entonces allí él dio la sala grande para los cultos. Y entonces vino el hermano Santiago Ingram a darle cobertura a la iglesia, a las iglesias, porque eran algunos, tal vez unos 11 iglesias pequeñitas que estaban en las aldeas, y él vino a darle cobertura a ellos. Entonces ya nos llamamos Iglesia de Dios en el año 1935, mayo de 1935. Antes la iglesia se llamó, durante ese lapso desde el 32 hasta el 35, se llamó Iglesia Evangélica Pentecostal. No se llamó Iglesia de Dios. Entonces ya cuando vino y se oficializó
unión con Iglesia de Dios, entonces ya nos llamamos Iglesia de Dios. Entonces, así que yo me crié en la iglesia metodista, pero tan pronto que mis padres, o cuando ya se formalizó la iglesia aquí, entonces nos pasamos todos a la Iglesia de Dios. Y entonces en ese salón que está aquí, a la esquina opuesta, vimos la gloria de Dios. Una cosa que no se puede decir. Y toda la congregación, solo los que están en la calle, no hablan en lenguas, no cantaban, los que estaban en la calle, porque había gente que ya no lograba entrar y se quedaba en la calle juntos con los demás sin comer, ¿verdad? Entonces, eso fue mi vida. Teológicamente creo que no le encuentro mucha explicación, porque habiendo nacido en un hogar evangélico y habiendo mamado la leche espiritual de la palabra, y mi ambiente, mi vida era la iglesia, ¿no? Y entonces aceptar lo que yo estaba practicando resultaba incongruente, ¿verdad? Entonces, pero al fin, un pastor me dijo que sí, aunque yo era un creyente, yo creía en Cristo y le amaba, le temía, pero que tenía que hacer una confesión de fe para ser bautizado. Y lo tuve que hacer. En otras palabras, acepté lo que ya habías antes aceptado. No sé si eso tiene explicación teológica, pero esa es mi experiencia, ¿verdad? Que no hubo como he visto en muchas personas que se convierten y hay un cambio radical en su vida, cosa que en mi vida, por el ambiente en que crecí, no tuvo. Pero fue mucho más tarde en que cuando tuve el llamamiento formal para trabajar en la obra del Señor, entonces tuve, si se le puede llamar, el encuentro con Jesús, pero ya era una cosa que yo era parte de mi vida. Veía hermanos y asistía a Chuicacá buscando el bautismo con el Espíritu Santo en cualquier reunión. Yo oraba y pedía y no tenía la experiencia pentecostal, sino que fue hasta el año 1960 cuando asistí en la primera asamblea de la Iglesia de Dios en Memphis, Tennessee. Estábamos, no estuvimos en un hotel, sino que estuvimos en una casa de una señora que nos alquiló un cuarto, y ahí estuvimos juntos con el hermano Wolf. Y en la mañana nos levantamos a orar, y en una de esas mañanas yo sentí que el Espíritu Santo me invistió de poder, de su gracia y del llamamiento tan claro, que para mí ya no había otra donde enfocar mi atención, sin que yo solo en las dos cosas del Señor quería estar, porque en mi corazón
ardía una llama ahí, que aunque tal vez quería callarlo como Jeremías, y no podía. Entonces no lo recibí como muchos. Yo vi a varias personas que aceptando recibieron los bautismo del Espíritu Santo. En el caso mío no, tal vez todo eso me dio madurez, mucha madurez, no sé si cómo lo interpretan ustedes. El hermano Bull se levantó de la oración y al ver que él se había dejado de orar, yo también me levanté y él me dice, hoy recibí el llamamiento de ir a hacer un instituto a Guatemala. Me dice, ¿qué dice usted? Yo lo sentí también. Yo lo sentí también. Así que vamos a Guatemala a trabajar por un instituto bíblico para los pastores. Así fue mi llamado, un poco, tal vez extraño, pero los dos, él ya tenía su llamamiento para el ministerio, por supuesto, pero él fue nombrado, si quiero decirle, para construir un edificio y yo para trabajar al lado de él en la enseñanza, en la docencia. Sí, como le digo yo, mi ambiente era las cosas del Señor. Y entonces en la ciudad del Quiché se organizó un instituto bíblico. Yo era un adolescente y entonces lo supe y se lo percibió a mis padres. Dice que va a haber un instituto bíblico de 2 meses en la ciudad del Quiché. Yo siento el deseo de ir para aprender más, porque mis padres eran analfabetos. No me daban mucha instrucción. Entonces yo quiero ir a ese instituto. Y entonces mi mamá, recuerdo que mi mamá, hijo, dice, yo te consagré al Señor desde antes que nacieras y no he revocado mi decisión. Ahora, ocurre que no tenemos muchas finanzas, entonces tú nos estás ayudando para trabajar, para sostener el hogar, porque ya tenía varios hermanitos. Tú nos estás ayudando, entonces tu ayuda nos hace mucha falta. Sin embargo, me dijo mi mamá, sin embargo, para no contrariar mi consagración que hice de tu vida, le dije, puedo decir, solo que no tenemos nada de dinero. Bueno, yo me voy así. Así que cuando se llegó la fecha que estipulada, nos fuimos, me conquisté a otro hermano y se fue conmigo y nos fuimos a pie hasta Quiché. Salimos a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde estamos llegando a Quiché y nos recibieron con alegría y qué lindo, qué precioso. Empezaron las clases de doctrina, estudios de la Biblia, libro por libro, geografía, evangelismo personal. Fueron los 3 materias que la hermana Dorotea Pulling impartió. Y no éramos muchos, éramos como 8 nada más. Y eso me encendió a mí, y cuando regresé, ya regresé con un fuego más apasionado
por las cosas del Señor. Yo, de mi parte, empecé a estudiar los libros que habían usado la hermana, porque no se agotaron pues, de ver cada libro, sino que solo dio un inicio, pero con la forma, el sistema que ella dio, yo seguí estudiando como autoeducándome en las cosas del Señor. Entonces, cuando ya predicaba yo aquí en la iglesia, la gente le parecía y le agradaba lo que yo les comunicaba a los hermanos. Pero ahí, en ese instituto, recuerdo que di mi primer sermón, Hebreos 12, 12, donde dice que si nos descarriamos, que no debemos de apartarnos de la verdad que hemos entendido, y por si acaso no nos escurramos, dice el texto. Ese fue mi primer sermón que primera vez subí a un púlpito, y fue ahí en Quiché. Por supuesto que yo entiendo que mi mensajito fue cortito y sin mucho argumento, pero eso fue mi inicio. Ya cuando vine aquí, ya traía yo material, y porque la hermana también, al darnos evangelismo personal, nos hizo aprender de memoria 120 versículos de evangelismo. Y yo me los aprendí y los repetía. Así. Entonces ella me premió dándome un libro de Meyer Pierman, Conociendo las Doctrinas de la Biblia. Me lo regaló como para estimular mi memoria. Y así fue. Y pasadito algunos años, vino Antonino Bonilla. Fue nombrado como director juvenil y escuela dominical para Latinoamérica, y vino aquí a Guatemala. Y por supuesto Totonicapán era el centro de atracción para los misioneros, y él vino y platicamos con él. Yo bebí todo lo que él quería compartirnos, y me entusiasmé con la escuela dominical, y entonces ya sentí mucho aprecio y mucho deseo de trabajar por la escuela dominical. Ahora, no fui discipulado por don José María Enríquez. Más bien, mi discipulado lo hizo Dorotea Pulling y el hermano Antonino Bonilla. Y cuando yo quise trabajar en escuela dominical, recibí un rechazo rotundo de parte de don José María Enríquez. Dice, pero yo tenía el ardor como para trabajar. Y entonces le dije a don José María Enríquez, mire, le dije, yo quiero trabajar, que me dé lugar trabajar en escuela dominical. Así. ¿Y qué sabes vos? Así. ¿Y qué sabes vos? No sé, pero tengo deseos. Y se fue. Me dejó plantado. Como al mes, otra vez lo abordé. Hermano, yo quiero trabajar en la escuela dominical. Y ya te dije, ¿qué sabes vos? Y otra vez me quedé callado con la imponencia con que él me contestó. Y tal vez al mes, otra vez lo abordé. Y hermanos, que yo tengo deseo de trabajar en la escuela dominical, porque éramos, la asistencia que tenía la escuela dominical eran 11 personas. Y
yo deseaba cambiar este aspecto. Y entonces, la tercera vez, bueno, veamos qué puedes hacer. Trabajar. Y esto fue luz verde para mí. Empecé a reclutar 16 jóvenes y los entrené con el librito que se llama Enseñando con Éxito en la Escuela Dominical, y con el material que nos había dejado Bonilla. Empezamos a trabajar y cuando yo consideré que ya estaban suficientemente preparados los muchachos, entonces echamos a andar el plan de la Escuela Dominical. Reclutamos gente, reclutamos los hijos de los creyentes, ¿sí? Y como a los 2 meses tal vez, o al mes, la Escuela Dominical creció y llegó con una asistencia de 387 personas. De 11 a 387. Usted ya puede sentir la satisfacción que yo tenía de los resultados tan preciosos que a mí. Pero no llegaban a dormir, llegaban con entusiasmo para escuchar a sus maestros, y los maestros con su material aquí bajo el brazo, y a todos, y con su material les dábamos carteles, les hacíamos una escuela. Y así se mantuvo la escuela. Cuando lo vio Macol, el misionero Guillermo Macol, lo vio, y lo que pasó, usted queda nombrado como director de jóvenes y escuela dominical, y se va por todo el territorio, me dijo, a hacer lo que hizo en Totonicapán. Ese nombramiento me sacó de Totonicapán, ¿verdad? Y me sentí triste por dejar una escuela dominical floreciente, pero hice seminarios con grupos de pastores, enseñándoles lo que aquí enseñé. Estuve en San Cristóbal con un seminario bien bonito de un día, y los pastores acudieron. Si no lo pusieron en práctica, pues son ellos. Estuve en Quetzaltenango, fui al rodeo, fui al sitio Catarina, a Tecumumán, fui a lo que le llamaron Purgatorio de Suchitepeques y Palo Gordo. Fueron mis campos de trabajo. Y Pueblo Nuevo, Suchitepeques creo que es, San Carlos Sija y todos sus alrededores, Chuicacá, también lo cubrimos con una semana de clases en cada, como un breve instituto ahí, y me acompañó ya en algunas partes, me acompañó Chévez Hernández, Ignacio Chévez Hernández, un hondureño. Me acompañó don José María Enríquez también, él ya fue por aquí conmigo. Pero Chévez Hernández me acompañó por toda la costa sur. Y él daba clases de introducción bíblica, y yo daba clases de escuela dominical y canto y música, que yo ya dominaba la música, porque durante mi periodo de mi adolescencia, al venir de Quiché, le hablé ahí en la banda civil para que me dieran clases, y yo estuve recibiendo clases de solfeo, no sé cuántos meses, pero sí dominé la lectura de la solfa, y entonces yo con eso daba canto y enseñaba a los hermanos de las distintas comunidades. Y entonces don Guillermo
y ya se sentía contento. Y él fue una vez conmigo a Cabricán, estuvo como una semana allá en Cabricán enseñando. Él enseñaba doctrina y yo enseñaba historia, y así teníamos cosas así, cosas sencillas, como era, estábamos principiando. Y me alegró mucho el hecho de que él haya estado conmigo durante una semana en Cabricán, un lugar muy inhóspito, pero ahí estuvo él, y llegó un carro a traernos y nos regresamos. Así que eso fue mi trabajo. Y entonces cuando ya se como cambió de supervisor, ya vino el hermano Wolf. Macón se fue para la capital y Wolf se quedó aquí conmigo. Entonces él me conoció y me preguntó si yo quería trabajar con él como secretario del territorio. Y dije, estoy trabajando, le dije, pero ¿quieres seguir trabajando con él? Bueno, sí, puedo seguir. Y con mayor razón él, porque era, tal vez no manejaba mucho la correspondencia y todas esas cosas de comunicación, y era poco para eso, pero trabajé con él. Y entonces fue como tal vez regalo que me llevó en 1960 a Memphis, Tennessee. Y entonces donde el Señor me afirmó mi llamamiento, yo sentí que la gloria de Dios me había invadido y yo ya me vine en otra persona. Yo era otra persona cuando llegué, a mi regreso llegué. Y él se dedicó a la construcción, a buscar. Yo no pude ayudarle ahí, lo que le ayudaba yo en oficina, en eso estuve yo ayudándole, pero él se entendió con la construcción. Pero ya cuando se puso la primera piedra, se consiguió el terreno, ya cuando se puso la primera piedra, yo estuve ahí con él, apoyándole cuando pusimos la primera piedra, y algunos pastores, y se construyó y se inauguró el instituto en 17 de mayo de 1972. Y no, 62. Y entonces empezamos a tener alumnos, y uno de los primeros alumnos fue Wilfredo Calderón. Santiago Yaxam, Manuel Batz, que ya hicieron obra grande en Pachtocá. Y así eran pocos los alumnos, pero ya empezamos a trabajar con ellos en forma ya más seria, en darles la enseñanza. Y así estuvimos. Yo era el secretario de la oficina del instituto, secretario de la oficina del territorio, y daba clases, las que yo podía, daba clases en el instituto. Y así estuvo hasta que vino el hermano Howard Conay, misionero, y una persona muy elegante. Y platicando con él, y me reconoció como secretario del territorio. ¿Y qué le han dado? Me dijo. ¿Qué le han dado por todos sus años de trabajo? Nada, yo no estoy trabajando. Yo como venía aquí a Toto a trabajar un poco, y llegaba los días que necesitaba él mover su correspondencia, entonces no le han dado nada. Pues no le. ¿Y usted aceptaría, se animaría, aceptaría una beca para ir a los Estados Unidos? Claro, le dije.
claro que sí, lo acepto. Y bueno, me dijo, pero consulte con su esposa, sí, y a ver qué dicen los dos. Y mi esposa ya vivía ahí en el instituto. Y le conté, y me dice, bueno, le dice, no sé. Le dice, yo no me opongo, ándate y yo voy a ver con los niños, ya teníamos niños, yo voy a ver con los niños qué hacer. Y Dios no nos va a dejar, si quieres, anda. Entonces le dije a Conay, acepto la beca. Pues póngase a tramitar su pasaporte. Y ya entre poco yo tengo la beca ya lista. Y ya tenía mi pasaporte. Y me llegó la beca. Y el mismo Conay me llevó a los Estados Unidos y me sometió. Yo había estudiado en el IGA, inglés, ahí en Quetzaltenango. Las noches yo recibía clases de inglés en el IGA y a lo menos ya. Y entonces la misionera, la esposa de Conay, me preguntó, ¿y para qué quieres inglés? Para nada, le dije, yo veo que hay mucha literatura, le dije, que está en inglés y que no está en español. Yo quiero leer para trasladarlo a los hermanos de nosotros. Buena idea, buena, sí, me animó a que siguiera, pero cuando ya me llegó la beca, me llevaron, Conay me llevó como un mes de anticipación al colegio antes que se principiaran las clases y me sometieron a un intensivo de inglés, con un mes intensivo de inglés. No habían alumnos, entonces estaba de vacaciones el colegio. Y ya cuando se iniciaron las clases, ya más o menos podía yo comunicarme y me inscribí con varios cursos, pero como les digo, yo los entendía bien en el español porque por la experiencia que había tenido aquí, ¿verdad? Y entonces gradué con todos los honores que yo ni yo mismo los esperaba. Y saqué mi bachillerato con cum laude. Usted sabe lo que eso significa. Me dieron who es who, quién es quién en las universidades del sur de los Estados Unidos. Nos escogieron a 12 y yo salí entre los 12. Me dieron otro diploma que solo lo dan a los que sobresalen en sus estudios. Me dieron la medalla de Aguar, el TARP Aguar, como distinguido en el ministerio, por haber sobresalido en el ministerio, estando ahí entre ellos. Entonces todo eso me formó, todo eso me ayudó. Y entonces cuando yo recibía clases, eso está bueno para tal parte. Yo pensaba en Guatemala, eso está bueno para tal parte. Eso es lo que necesita tal región. Y así. Y yo y ahí dedicaba las clases que recibía, yo los voy a dar allá a tal parte, eso, ellos necesitan eso. Y así fue como me gradué en el colegio Lee, solito. Llegó Wolf, solo Wolf llegó a acompañarme y estaba muy contento por la distinción que me hicieron. Pero entonces hay una cosa bien interesante que me
como ya era el traductor a los 2 meses de estar allá, me llamó el supervisor, el secretario general de misiones, me llamó a su oficina. Y yo me asusté. Yo pensé que era para cancelar mi beca. Y yo me asusté y me fui. Y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me dije yo con mi inglés. ¿Está bien? ¿Cómo está su familia? Ah, bien, le dije, estamos bien, por favor de Dios. ¿Y cómo está Guatemala y los ministros? Y él me hizo sentir en confianza. Dice, ¿cómo le va con su inglés? Él luchando con el inglés. Mire esta carta, dijo. Me dio una carta. Léamela. Yo se lo leí. Y después de que la leí, me dice, ¿y lo entiende? Perfectamente bien. Lo entiendo perfectamente. ¿Y lo puedo poner en español? Muy sencillo. Lo puedo poner en español. Entonces usted va a ser el traductor de ahora en adelante. Tiene usted trabajo aquí con nosotros de 3 a 5 de la tarde. Dice, le vamos a dar su máquina, su escritorio, todas las cosas necesarias para que usted nos traduzca toda la literatura, toda la correspondencia que va a las iglesias, a los misioneros que no saben inglés. Me dijo, yo me sentí bastante preocupado, pero él me estaba dando la oportunidad y no me preguntó si quería o no quería. Entonces usted va a ser el traductor de aquí en adelante. Y yo lo acepté y fui, y eso ayudó para que yo sostuviera también a mi familia mientras estaba allá, porque me pagaban cada semana, y yo de lo que ganaba me mandaba un poco a la familia. Y cuando vine aquí, él me dijo, ¿usted acepta el cargo de ser director del Instituto Bíblico allá? Sí, lo acepto. Sí, para eso he venido a estudiar. Lo acepto. Bueno, entonces lo vamos a nombrar como director del Instituto Bíblico en vez de Ryan estaba, un gringo que estaba ahí. Y me vine, y tan pronto que vine, el seminario presbiteriano me llamó si quería tomar parte con ellos en un curso de 2 meses que le llamaron ALISTE, Asociación Latinoamericana de Estudios Teológicos por extensión. El sistema era extensión, cómo extender. Y entonces lo tomé y organicé las primeras extensiones aquí en el instituto, y fue una graduación muy linda porque muchos grupos que sostuvieron 2 años de estudios en el programa de extensión vinieron y graduaron ese día. Después, viendo tal vez mi aplicación, mi interés, me llamó el seminario otra vez y me dicen, tenemos una beca para usted, ¿quiere aceptar la beca? Y yo dije, bueno, voy a consultar con mis jefes. Y cuando consulté con mis jefes me dijeron, no. ¿Qué te van a enseñar ellos? No sé, le dije, pero yo quiero estudiar. Sí, pero no. Porque detrás de vos, me dijo un hermano, detrás de vos se van a ir otros y la iglesia los va a perder. Entonces no. Hasta que vino Alton. A Alton le dijeron, fíjese que Francisco quiere estudiar en el seminario presbiteriano. Así es.
¿Por qué me lo consultan a mí? Les dijo ahí en Chimaltenango, pues la reunión. ¿Por qué me lo consultan a mí? Muy serio el hombre. ¿Por qué me lo consultan a mí? ¿No tienen ustedes mente para pensar? Pues es que nosotros pensamos que detrás de él se van a ir otros. Y es lo que no queremos perder, jóvenes. Eso es, pues por eso es. Sí, por eso, esa es la razón. Bueno. Entonces, ¿por qué me lo están consultando a mí? Para que usted tenga la última palabra. Pues entonces mi última palabra es que Francisco, anda a estudiar. No me importa dónde estudies, yo te conozco y acepto la beca que te están dando. Y ya gradué con ellos, me dieron una teología, un bachillerato en teología, pero una experiencia muy buena. Y después, cuando ya me fui a San Pedro Sula, a esos lugares, allá había una extensión del Seminario Latino de San José, Costa Rica. Entonces ingresé, tomé varios cursos allá con ellos, pero debido al trabajo ya no pude seguir ya no clausuré, sino que me quedé a medias. Fue hasta aquí que la Universidad Fuente del Saber me extendió una licenciatura en teología. Y eso es lo que tengo hasta aquí. Entonces ya me cansé. He logrado conocer, no por negocio, no por paseo, conozco 21 departamentos de Guatemala, solo con fines de impulsar, promover educación. Conozco todos. Visité 7 estados de los Estados Unidos promoviendo misiones. Si tuviéramos tiempo, yo le contaría una experiencia linda que tuve. Estuve en Puerto Rico para la graduación de uno de los becados de Honduras. Estuve con ellos y prediqué en uno de los templos de Puerto Rico. He estado en México unos 3 veces, tal vez, 2 veces en Guadalajara y una vez en el Distrito Federal, donde se me confió dirigir un taller de música. Imagínense, entre los mexicanos, de un taller de música en el Hotel María Isabel del Distrito Federal de México. Yo me llevé un grupo como de 2 hermanos de aquí de Guatemala, los llevé, estuvieron fue entonces un congreso evangelístico internacional, y yo los llevé y yo asistí, yo di los talleres que se me habían solicitado, escribí mi material y lo discutimos en 2 talleres que dirigí en México. Después fui otra vez, solo como le estaba diciendo, el hermano Van nos llevó como para aprender algo, pero justamente no nada novedoso que pudiéramos traer aquí a Guatemala. Después fui nombrado en el año 1976 al 80, fui nombrado como director del IBIDCA, Instituto Bíblico Centroamericano de la Iglesia de Dios, IBIDCA. Estuve 4 años ahí, organicé extensión, dio un resultado fabuloso
Y cuando llegó el hermano Roland Van, él fue el predicador de la graduación. Francisco, ¿cómo lo hiciste para retener tanta gente? Me dice, porque llegaron todos los centros de extensión, llegaron, fue tal vez histórica la reunión de graduación en El Salvador. Y cuando la guerrilla fue más recia, entonces me dijeron que me viniera, y vine y me mandaron a Honduras, donde estaba calmado, y para ir a promover educación, porque no tenían ningún programa de educación. Me dijeron que yo escogiera el lugar donde yo quería residir, y escogí Ciguatepeque porque no era muy caliente, un clima muy bonito, y más o menos estaba en el centro de Honduras. Y entonces estuve promoviendo educación, y me parece que hice un seminario para los posibles maestros que queríamos tener para tener educación en todas las iglesias. Y después, como 3 años y medio, llegó Waldrop para sustituirme. Ricardo Waldrop llegó para sustituirme. Entonces a mí me mandaron como supervisor del territorio noreste de Honduras, con residencia en La Ceiba, Honduras, y me dieron también en La Ceiba estaba una iglesia de habla inglesa, los negros, así, ellos se sienten orgullosos cuando dicen negro. Estuve allí en las islas ayudándoles y promoviendo educación con ellos y trabajando con ellos, pero ya como supervisor del territorio. Y creció. Edifiqué una oficina para la iglesia, para el territorio, sobre el templo que está en La Ceiba, en el barrio Alvarado, y le pareció muy bien al hermano Alton. Me dijo, siquiera yo pudiera hacer una cosa igual, me dijo, donde yo vivo, pero no hay dónde, me dijo. Y te felicito, me dijo, por la oficina que hiciste. Y entonces creció el territorio, de tal manera que cuando él llegó y me propuso, ¿querés regresar a Guatemala o querés quedarte otro periodo aquí? Yo regreso a Guatemala. Entonces dividí el territorio en 2 partes. Territorio de la Lima, creo que me dijo, y territorio de La Ceiba, de Atlántida. Y nombrás los supervisores para cada. Yo apruebo lo que a las personas que nombres. Y así lo hice, dividí a un territorio, tenía como 104 iglesias, congregaciones, y el otro tal vez como unos 90, el otro territorio de Colón, como 90, y ahí los dejé trabajando. Me vine, y tal vez por eso me recuerdan algunos. Después estuve de paso en Nicaragua y trabajando con los alumnos que tenía en El Salvador. Los encontré en una convención en Nicaragua y estuve con ellos, y me tocó predicar en una ocasión en Nicaragua, y me escapé de morir en Nicaragua, porque me agarró el temblor, el terremoto que hubo, no sé en qué año,
el terremoto, juntos con Wilfredo veníamos. Y venimos de regreso, bien. Estuve en Costa Rica dando un seminario también a los pastores, a los posibles maestros de extensión. Y ya Wolf estaba allá y me llevó allá, y ahí estuve unos días dando clases con los posibles maestros de extensión. Después el hermano Alton me llevó a Panamá, nos citó a Panamá, a Wilfredo y a mí nos citó para que fuéramos a Panamá a hacer el programa de educación para todo Centroamérica, y fue cuando venimos de regreso, cuando el terremoto ocurrió, pero gracias al Señor. Yo ya venía cansado de manejando, pero ya llegando a Managua, le dije, quedémonos aquí, busquemos dónde quedarnos. Le digo a Burra, no, me dijo, yo manejo, vamos directo, yo manejo ese, duerma usted, yo manejo. Y le di el timón y nos venimos. Cuando llegamos a Choluteca, el gran terremoto que ocurrió, gracias a Dios, porque no nos quedamos, pero estuve en Panamá 1 o 2 veces, o la vez que yo le digo que fuimos en la zona del canal a ministrar allí a los supervisores de todo Centroamérica y a ministrar a parte de los militares que estaban allí. Luego me llevaron, fui delegado de Honduras al Congreso Evangelístico de Holanda, y conocí Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, solo de visita Bélgica, Luxemburgo, Alemania, ya solo por conocer, porque nos dieron un día libre, el Congreso nos dio un día libre y lo recorrimos con Orellana, Osvaldo Orellana. También estuve en Belice dando educación para los maestros que queríamos ahí tener en Belice. Había estado 2 hermanos aquí, Tito Amado y otra hermana que no recuerdo su nombre, y ellos querían tener un instituto allá, y yo fui para tratar de entrenar a sus maestros, posibles maestros que iban a tener. Estos son los países que he recorrido, pero todo con fines educativos de la Iglesia de Dios. Entonces, cuando Dios llama, el hombre tiene que responder. Por eso me gusta mucho el canto que entona Manuel Bonilla. Dice, vamos a ver, dice, despiértame del sueño si estoy dormido, y quiero ser como Elí, si útil puedo hacerte hasta la muerte, ordena lo que quieras, yo lo haré. Yo creo que eso debe ser la consistencia o el sentir de cada uno de los hermanos, que Samuel contestó, heme aquí, cuando era niño, no cuando ya era grande, como Moisés,
como Jeremías. Él contestó cuando era niño: Dios llama a los adolescentes como me llamó a mí. Llama a los adolescentes. Y el que recibe el llamado de Dios, yo creo que tiene la obligación de obedecer lo que Dios habla. Y el ministro que recibe el llamado de Dios, tenemos las instrucciones en Tito y en Timoteo. Es necesario que el obispo, dice, sea irreprensible, marido de una mujer, y termina el versículo 13, apto para enseñar. Apto para enseñar. Porque hay quienes saben mucho y no saben enseñar. Entonces, es una actitud, ¿verdad?, la de enseñar, que es diferente al evangelista, es diferente al pastor, la actitud. Y yo creo que en el contexto nuestro, mayor, tal vez esta región de acá, no llaman a maestros para sus reuniones, buscan evangelistas de renombre, buscan conjuntos de renombre para hacer la bulla, pero nunca, o tal vez peco, pero no he oído a alguna iglesia que diga: vamos a invitar a tal maestro para que nos venga a dar 3 conferencias, 4 conferencias sobre tal y tal cosa. Nuestras iglesias, la Iglesia de Dios, no hace eso. Y entonces yo creo que si el Señor nos llama, debemos atender su voz, obedecer y prepararnos, como dice Pablo, apto para enseñar, ¿verdad? Y yo creo que eso es el sentir y eso es lo que el Señor quiere. Y en Timoteo y en Tito tenemos todas las instrucciones pertinentes para un joven pastor, porque Tito era joven, Timoteo era joven. Entonces Pablo les aconseja desde su edad ya avanzada, aconseja a esos jóvenes, y es el mismo consejo que yo comparto también con la juventud de la Iglesia de Dios, y que sean exponentes de la palabra, que sepan, como dice Pablo una vez más, apto para enseñar. Y muchos pastores hacen alegorías, predican alegorías, que se oye bonito, pero ¿qué carne lleva? ¿Qué leche espiritual lleva? ¿Verdad? Dice: qué bonito predicó el pastor, ¿verdad? Hizo una alegoría de alguna cosa bíblica del Antiguo Testamento. Y no es eso lo que necesitamos en la actualidad. Necesitamos mensajes expositivos de la palabra del Señor. En eso debían de ser todo ministro, debe ser serio en enseñar la palabra. Sus mensajes deben ser mensajes expositivos, no agarrados así y no oído de otro predicador, ¿verdad? Porque hay mucha gente ahora que predica alegorías y cuentos y cosas que no tienen ninguna relación con la vida cristiana. Y por eso yo pido a los jóvenes, les pido a los jóvenes que en la primera Asamblea General de la Iglesia de Dios se establecieron la declaración de fe de la Iglesia. Ahí
debe estar el fundamento nuestro. Y muchos pastores enseñan más el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. Y a lo menos lo que yo conozco, dice que aceptamos la Biblia completa, correctamente trazada, y el Nuevo Testamento como única regla de fe y práctica. Y muchas iglesias no están practicando lo que dice el Nuevo Testamento, sino que están haciendo alegorías del Antiguo Testamento, judaizando a las iglesias, cosa que no es así. Y yo creo que eso sale de mi corazón. Tal vez eso puede ser un poco drástico, tal vez, pero lo digo por mi experiencia, ¿verdad? Que cuando uno habla la palabra del Señor, la gente se compunge, la gente busca a Dios. Yo he predicado y me he admirado en Honduras. Prediqué, pero tenía que salir luego por no sé qué compromiso. Y oré para terminar la predicación y bajé a la carretera y vi a un hombre ahí en la ventana que da hacia la calle, llorando, llorando, llorando amargamente. ¿Qué dije yo? ¿Qué le hice? ¿Qué le tocó su corazón? El mensaje expositivo de la palabra del Señor es como espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos. Pero no es así con nuestro medio ambiente en la actualidad. En este siglo estamos abandonando nuestra visión de iglesia. Pablo lo dice en forma tan tajante y dice, no por ganancia deshonesta. Ahora tenemos muchos pastores que predican por salir del paso por ganancia deshonesta. Y Dios sabe, y levanto mis manos al cielo, que jamás yo deseé sacar ganancia de la predicación de la palabra del Señor. Sufrí lo que usted no se imagina, ¿verdad? A veces venía aquí a la casa y no habían víveres, no habían cosas, y yo venía sin un centavo en la bolsa. Y a veces me quedaba en la puerta de la casa, entro o no entro por esa situación. Pero nunca prediqué por ganancia deshonesta. Y de aquí en adelante, los días que me restan, voy a seguir en esa línea, predicando la palabra verdadera, y no como lo que Pablo está previniendo a Tito y a Timoteo, que el mensaje debe ser puro y la sana doctrina debe llegar a los corazones de nuestros hermanos. Hermano, yo le digo a las iglesias que yo estoy enfermo del corazón por ver tanta cosa que no es bíblica
en la iglesia. Cosas que se les han antojado, lo han aprendido de otras partes y eso me tiene a mí enfermo, no sé cómo podría llamarle a esa mi enfermedad espiritual o bíblica o de predicación, no sé, pero sí yo siento pesar y yo le pido al Señor, es siempre mi oración, que haya otro derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestros hermanos. Solo eso cambiará nuestra situación de tibieza espiritual. Solo un avivamiento, porque el avivamiento que yo viví en el año 32, aunque era niño, pero vi gente convirtiéndose, compungida, buscando a Dios. Entonces, y eso no lo hace un pastor de palabras suaves y bonitas, eso lo hace el Espíritu de Dios cuando usa a un vaso limpio, a un vaso útil para su servicio. Hermano, mi ministerio se inició por sentir compasión por nuestros hermanos, permítame la palabra, analfabetos bíblicos. Llegan al culto, hacen una oración y se salen y su satisfacción es haber estado en el culto, no haber alimentado su corazón. Y yo creo que el pastor debe estar preparado para alimentar sus ovejas y no alimentarse a sí mismo. Entonces, ahora, yo quiero que me recuerden como un maestro compasivo que enseñé por compasión, no por ganancia. Yo sentí compasión como la que sintió Jesús cuando dice, tengo compasión de la gente que está como ovejas sin pastor. Esa compasión yo la sentí y yo quiero que me recuerden como un maestro, no pastor, no evangelista, sino como un maestro compasivo que compartía la palabra del Señor al necesitado, ¿verdad? Entonces, y yo sentí compasión, y no solo compasión espiritual, moral, económica, pero yo vi y me compadecí, hermano, me compadecí de las iglesias del Tumbador, de Rodeo, gente enferma, desnutrida y sin una ofrenda que dar. Yo me compadecí de ellos. Yo hubiera querido ser un médico, ser un hombre rico para suplir las necesidades de nuestros hermanos. Pero les doy gracias a Dios que lo que yo no hice, mi hija lo está haciendo. Ana, la doctora Ana, lo está haciendo, está yendo a esas comunidades
apartadas, a las iglesitas, a las aldeitas, a hacer jornadas médicas. Yo deseé ser médico en ese momento, deseé ser rico en ese momento y tuve compasión. Entonces tal vez es la compasión la que me estuvo moviendo de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces recuérdame por compasión, por la compasión que yo sentí por mis hermanos. Mi afán de trabajar, de predicar, de ir aquí, ir allá y atender las necesidades. Fue un afán, hasta sentí agonía porque no podía ir, o porque voy a ir, o porque sentí. Entonces, eso me hizo a mí trabajar y hacer todo lo que pude hacer en el Instituto Bíblico. Cuántos momentos tan precarios sufrimos, cuántos momentos que los alumnos no tenían para un lápiz y yo tenía que ver la forma de proveerles o buscar quién tiene un lápiz extra. Y yo creo que allí concentré toda mi compasión, todo mi trabajo en los alumnos. Y sí abandoné mi familia, porque sí la abandoné. Yo me iba y los dejaba bajo el amparo de Dios. Pero ¿qué me da el Señor? El Señor me da Florinda, se llama la mayor, es trabajadora social, licenciada en trabajo social, y está trabajando con el Colegio Guatemala. Ana es médico y está haciendo el trabajo que yo le digo, y es el brazo derecho del hermano pastor de ahí. Abraham, que es mi hijo, que vive aquí, está trabajando en el área de la siembra de árboles y ayudándoles en el aspecto agropecuario a la iglesia de ahí. Norma es perito, es licenciada en ingeniería, y ella ofrece su ayuda también a los hermanos para lo que haya necesidad. Y a la última, que es Dorcas, está trabajando, no está trabajando muy directo, pero a nosotros nos está apoyando para que nosotros podamos trabajar. Aquí al lado está un sanatorio. Ese sanatorio yo lo he tomado como mi campo de acción, mi campo evangelístico. Voy con las personas ahí y oro con ellos, les hablo la palabra, les leo la palabra, y esa gente se llena de ánimo y la enfermedad se extingue. Que una cosa rara. Y el médico de allí, el doctor Shell, cómo me aprecia, cómo me abraza. Pastor, me dice, gracias por su visita, visítenos cualquier hora que usted pueda,
visítenos, hable con mis pacientes. Y yo voy y aliento a mis pacientes. Pero todo asesorado por Ana también, ¿verdad? Que es médico, y a veces ella también nos trae medicina, distribuimos lo que podamos, lo que creemos que no es peligroso darlo. Entonces, hermano, eso es lo que estamos haciendo para la gloria del Señor. Cada sábado nosotros tenemos cultos aquí, en este lugar, de la familia, solo la familia. Cantamos, oramos, predicamos la palabra del Señor, solo la familia. Y no sé quién fue a no sé qué lugar fue, mi nieto, Lester, tiene un llamamiento para trabajar con la juventud, pero él se desvive, es nieto, está en Quetzaltenango y ahora ya se hizo miembro de la iglesia del hermano de la zona 7, ¿cómo se llama el hermano supervisor? Neri se hizo ya miembro de ahí, y a mí me agrada porque está alimentando ese llamamiento que él tiene. Y eso es lindo y es precioso. Y otro nieto que tengo es hijo de Ana, que está haciendo la misma cosa. Tiene su grupito de alumnos de la universidad y está trabajando con ellos, hablándoles, enseñándoles. Son cosas que traen satisfacción y yo siempre les pido, y cuando yo ya no esté, ¿qué van a hacer? Si ustedes no deben de dejar de hacer lo que están haciendo, porque esa es la voluntad del Señor. Sigan con los cultos acá, sigan orando, sigan leyendo la palabra, sigan haciendo su trabajo en los distintos lugares donde ellos están. Yo quise tener una bodega, que así le llaman allá, una bodega para proveer a los pastores de los víveres necesarios a precios bajos. Lo conseguí la autorización de allá, y llegaron a ver en dónde lo voy a poner. Aquí lo voy a poner, como hay local donde hacerlo. Y dice, me autorizaron a hacerlo. Pero en ese momento me sacan de El Salvador, entonces el permiso y todo el proyecto se quedó. Pero yo entiendo que como siempre va a haber mucha necesidad yo entiendo que si de alguna manera pudiéramos ayudar a la economía de los pastores o de los hermanos, eso sería fabuloso. No debe de dejar de enfatizar la declaración de fe de la Iglesia. No debemos de dejar de tener el Nuevo Testamento como nuestra regla de fe y práctica. Ahí está la vida de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, muchos jóvenes les gusta salmos, les gusta historias de
las guerras, las victorias que tuvo el pueblo de Israel, pero eso es cosa que ya pasó con un pueblo. Ahora a nosotros nos ha tocado vivir, y Dios en su misericordia dice que llenó a Bezaleel, capítulo 15 de Éxodo, llenó de su espíritu a Bezaleel. ¿Para qué? Para manualidades, trabajar en oro, en plata, en piedras, en madera. Para eso lo llenó. ¿Por qué? Porque tenían que construir el tabernáculo. Y entonces la mano calificada para construir el tabernáculo era Bezaleel, que estaba lleno del Espíritu de Dios. Así que podemos hacer cualquier cosa material, pero si no estamos llenos del Espíritu de Dios, hemos caído en una Laodicea, ¿verdad? Entonces, repito que el gobierno de la Iglesia nos dice que tenemos una declaración de fe y debemos ser fieles a esa declaración de fe y a la declaración de que el Nuevo Testamento es nuestra regla de fe y práctica. Si nos salimos de ahí, estamos perdidos. Ahí debemos de quedarnos y luchar por que se mantenga en alto la llama del bautismo con el Espíritu Santo. De lo contrario, somos vacíos. Somos, de una manera decirlos, no tenemos nada si no tenemos el bautismo con el Espíritu Santo. Los dones del Espíritu deben estar presentes en la iglesia. Yo lo disfruté mucho en mi juventud, los dones de género de lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, profecías. Yo lo disfruté mucho, estuvo presente en la iglesia en mi juventud, pero poco a poco fue desvaneciéndose y ahora no tenemos. Si hay, es una pura imitación, nada más la que se está haciendo. Pero yo pido y le pido al Señor que antes de que yo muera haya un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, porque es lo único que puede hacer las cosas. Él nos enseña a toda verdad y Él redarguye, Él hace las obras que las palabras nuestras no pueden hacer. Entonces, nuestros jóvenes deben de dedicarse a una búsqueda del Espíritu Santo, del bautismo con el Espíritu Santo. Esa es la vida de la Iglesia de Dios. Ese es el centro. Todo lo demás, doctrina y todo, viene como para reforzar nuestra fe en el Señor. Bendito Dios que estás en los cielos. Nuestra ocupación de esta tarde, Señor, no persigue otra cosa, sino
reavivar en nosotros la obra de tus manos. Oramos con Habacuc, que avives tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Señor, sabemos, confesamos que sin tu Espíritu, sin la unción de tu poder, no tenemos fuerzas, somos débiles y no podemos hacer la obra que tú quieres que se haga y que es necesario que se haga. Por eso te pido, Señor, una bendición especial por todos los que van a escuchar, van a ver. Señor, yo he orado, tú lo sabes, para que mis palabras aviven, para que mis palabras, Señor, para que este trabajo que hemos hecho esta tarde aviva tu obra, que haya un nuevo sentir, una nueva corriente, una nueva reforma de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Si tú lo hiciste en el pasado, y si tú eres el mismo ayer, y hoy y por los siglos, lo puedes hacer, Señor. Compadézcate de nosotros, Señor. Ten misericordia. Mira, Señor, nuestro desvío, nuestras cosas que hacemos, Señor. Estrategias humanas que queremos usar, pero hemos abandonado el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Oh Jesús, bendice a todo el que me escucha, el que me ve, y que pueda tener, Señor, un resurgir de tu Espíritu en medio de tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.